soy pescador. No me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. El Señor les bendiga, amados. Es un gusto y un placerazo estar con ustedes aquí y compartiendo la palabra del Señor, que la verdad para nosotros nos llena y esperamos que para ustedes también nos guía, nos satisface, nos hace sentir muy dichosas. Esta noche estoy acompañada de la hermana Vero, de la hermana Reina y de la hermana Celeste. Y vamos a estar compartiendo con ustedes una palabra muy edificante para poder seguir adelante en nuestra vida, después de vivir muchas situaciones difíciles. Fíjense que ahorita que sucedió lo del huracán en la Florida, me puse a pensar en esto porque estábamos estudiando sobre esto y la verdad, lo que vamos a ver en estos ejemplos se da tanto con lo que sucedió ahorita, tan actualizado, para no pensar, ay, que eso pasó hace tiempo. No, ahorita también en estos tiempos. Fíjense que lo que es la naturaleza nadie lo puede prever, ¿verdad? Se pueden proteger sus vidas porque pueden salir de donde viven e irse a un lugar donde va a ser menos impactado. Pero las cosas materiales nadie sabe lo que le va a suceder, ¿verdad? Pues primero Dios que no pase nada de aquí en adelante. Pero sí nos hemos dado cuenta de mucha destrucción que ocasionó este huracán. He visto unos videos terribles. Y volver a comenzar pues con lo que tenían y cómo recuperar si está destruido. Entonces hay que tener nuevas fuerzas y la fe en el Señor para comenzar de nuevo. Así que lo que vamos a compartir, el tema se llama ¿Cómo seguir cuando se ha perdido todo? Y vamos a comenzar diciendo de una familia que era de Belén. En el tiempo antiguo, donde ellos vivían, comenzó una hambruna. Había dificultades para obtener y para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, el cabeza de familia decidió irse a otro lugar y no era lo recomendado pues por el Señor, porque ellos vivían en Belén, que es en la casa del pan. O sea que era como de tener paciencia y esperar que el Señor supla toda necesidad, pero debemos aprender a confiar, a esperar en el Señor. Y él se fue con su esposa y sus 2 hijos. Y llegaron a ese lugar y se quedaron ahí por un buen tiempo. Y vamos a leer en Ruth 1, del versículo 3 al 5. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El versículo 5 dice, y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Imaginemos esa escena, ese tiempo, esa dificultad que vivió esta señora, porque no era ninguna joven, ya era una señora adulta, vaya, digamos que era de tercera edad, ¿verdad? Entonces, para entender bien, el esposo muere, que es el que era el que dirigía la familia. Y luego viene una situación que los hijos se casan con las mujeres de ahí, de ese lugar, pero no tenían hijos. Entonces, cuando viene a suceder algo, se mueren los hijos y queda Noemí, mayor de edad, con las 2 nueras, no tenía nietos. Entonces, vemos que también seguramente ella se dedicaba al hogar, por tanto no llevaba ingresos, no podía ella trabajar para poder sobrevivir
ese tiempo que le tocaba tan duro, ¿verdad? Y nosotros podemos ver esta historia bien fácil, bien sencilla y rápido. En unas cuantas líneas nosotros leímos la historia de Noemí y Elimelech. Pero la verdad, estar en la vida, en los zapatos de esta señora, no fue fácil. No, seguramente que no fue fácil, porque eh, yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar en lo que sucedió en ese tiempo, ay, yo no sé si hasta sentimos que no podemos respirar, ¿verdad? Sí. Porque por lo que miramos ahorita en este tiempo, nuestros ojos pueden observar y nos damos cuenta de lo difícil que es salir de la ceniza, salir de una situación donde se acabó todo, no hay nada de dónde echar mano para continuar, es de volver a comenzar otra vez. De Entonces, cero. al tener esta experiencia de vida tan difícil, tan complicada, hay quienes que son débiles o que no tienen al Señor en su corazón, en su vida, no lo tienen como aquel padre a quien pueden acudir. Entonces sienten que no pueden seguir adelante, que hasta ahí nomás quieren que su vida llegue, ¿verdad? Y el problema es cuando queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Pero cuando lo hacemos de la mano del Señor, que el Señor nos sostiene, nos levanta, nos ayuda, esa es otra cosa. Nosotros podemos decirle, si usted no conoce al Señor, ahora si usted ya lo conoce, ya sabe exactamente de lo que nosotros le estamos hablando, ¿verdad? Y, y es algo tan complicado. Yo les digo, amadas, ustedes si pasaron, no, reprendo, no pasaron, pero ¿cómo miran esta situación de complicada y difícil? Claro que ¿Verdad? sí. O sea, no se pone uno ni siquiera a imaginarse cómo le haríamos, porque en primer lugar el Señor nos defiende y nos guarda, ¿verdad? Entonces, mirar cómo ella iba a ser Qué difícil, para ¿verdad? poder Para volver a seguir. empezar. Ay, y con sin la edad un- que ya no era una jovencita. Sin un esposo, sin sus 2 hijos, ¿verdad? Sí. Y como dice usted, pastora, era una persona mayor, Sí, no era sí. una joven para decir que tenía nuevas fuerzas, nuevas Energía, esperanzas, sí. nuevas ideas para salir adelante. No debe haber sido nada fácil. Sí, definitivamente. Sí. Aparte el hecho de que ni siquiera uno, cuando ya va de grande, uno tiene el consuelo de los nietos, ¿verdad? Pero ni nietos tenía en ese momento ella, o sea, se sentía totalmente desamparada, sola. Así como no tengo un abrigo, no tengo un lugar, no tengo comida, ¿qué puedo dar? ¿Y qué puedo ¿Qué ofrecer hago a para nadie? mí misma, Sí, verdad? Porque las nueras, es cierto, eran las esposas de sus hijos, pero ella no sabía cómo le podían resolver, así. ¿verdad? ¿Qué es lo que iban a hacer por ella? Ella no lo Amén. podía visualizar, ¿verdad? Entonces, también en la Biblia nosotros tenemos más ejemplos, Amén. ¿verdad? Que podemos ver. Tenemos el ejemplo de Job, que Job perdió todo lo que él Todo, tenía todo. en un momento. Así es. En un momento que no le quedó tiempo como ni para pensar que era una pesadilla lo que estaba viviendo, porque lo perdió todo. Si nosotros leemos en Job 1, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire que es hermoso cómo definen a Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que decía la pastora al inicio, de repente uno no se imagina que le puede suceder algo tan terrible a una persona que está muy cerca de Dios. El versículo 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. El 3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era una persona, en términos de tiempo, ahorita es millonaria, archimillonaria, ¿verdad? Cuando nosotros leemos los versículos 14 y 15, dice que le robaron los bueyes, las asnas y mataron a los criados.
En el 16 dice que el fuego de Dios cayó del cielo y le quemó las ovejas y a los pastores los consumió. En el 17 dice que le llevaron los camellos y mataron a los criados. En el 18 y 19 dice que un gran viento destruyó la casa donde sus hijos tenían un banquete. La casa cayó sobre los jóvenes y murieron todos. ¿Qué podemos decir? Estaban los hijos en un banquete y viene la destrucción y mueren todos los hijos. Job en un momento se vio sin nada, absolutamente sin nada, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Qué terrible, cómo expresar la pena y el dolor que sentía Job en ese momento. Y en ambos casos es para preguntarse, ¿qué hago? Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a levantarme de nuevo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Verdad? ¿Cómo hago para empezar? Toda mi vida está destruida. ¿Verdad? ¿A quién busco? ¿Quién me ayuda? Yo me imagino que las personas en una situación como esta pueden exclamar, yo no puedo, no tengo ánimo, no tengo fuerza para empezar de nuevo. Porque esa es una reacción, ¿verdad? Estas son las palabras, las frases que una persona tiene que expresar, porque van a reflejar los sentimientos, va a reflejar lo que esa persona tiene en su cabeza, porque de un momento a otro, en el camino de la vida ve que no tiene nada, que ha sido despojado de todo, tanto en el ámbito material como en el ámbito familiar. Miren el caso de Job. Sí. ¿Verdad? Y Noemí también. Noemí perdió su familia, perdió su esposo, perdió sus hijos, ¿verdad? Entonces, qué difícil es que todas las victorias, todos los éxitos, todo lo que usted o una persona haya logrado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, aquello que de repente representaba la alegría, el reposo, la tranquilidad, ¿verdad? Porque si usted tiene, por ejemplo, una empresa, usted tiene su familia bien establecida, todo, eso le da tranquilidad, le da reposo, le da seguridad. Y de repente no queda nada. De repente la familia se destruyó por un divorcio. El negocio fracasó, se vino abajo. Como que si nunca hubiera tenido nada, no es fácil. Nadita de fácil. Sí, y vemos que hay personas, así como lo muestra la palabra del Señor, que han pasado por circunstancias muy difíciles. Y uno como ser humano se pregunta, ¿verdad? Yo en algún momento, en mis circunstancias, siendo una persona reconocida o no siéndola, y en mi humanidad, en algún momento irá a pasar por esa situación, y es donde cuando el mundo se nos tambalea, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿habrá tenido el valor o habrá tenido la gallardía? Y uno se empieza a medio juzgar la situación humanamente que está pasando esta persona y en esas circunstancias tan complejas. Y uno dice, ¿por qué esa persona tomó en algún momento, tomar la decisión de quitarse la vida? Que sabemos que esa solo le corresponde al Señor. Llegar, ¿se imaginan a ese escenario en nuestra vida donde se toma una decisión como esa? Donde mucha gente se ve abatida por una depresión, por una tristeza o por un gran dolor que le embate. Vemos ahorita con eso que pasó, como lo decía la pastora al inicio, lo del huracán. Gente que trabajó muchos años para construir un bien material. Gente que falleció. Entonces vemos cómo familias fueron llenas de dolor. Entonces a veces hay que ser tampoco y ponernos en la posición de ser muy empáticos. Amén. De ser muy empáticos, porque si ponemos a evaluar qué pasó a esa persona que en algún momento pudo haber tomado esa decisión de quitarse la vida, que es algo de lo más trágico, y vemos, tal vez no consiguió agarrar el valor, no tuvo alguna persona que lo aconsejara, ¿verdad? Sabemos que el Señor está ahí, pero personas que no conocen del Señor y que se ven rodeadas muchas veces por círculos sociales que no son los correctos donde deberían de estar.
y no consiguieron salir de eso. Y vemos también que cuántas personas, si lo vemos ya en el ámbito un poco más, han fracasado en los negocios, han perdido todos sus capitales, donde no solamente hay una inversión de dinero, hay una inversión de tiempo, hay una inversión de alegría que usted le dio al formar un negocio. ¿Y qué pasa si en algún momento usted lo pierde todo? Donde había invertido muchos años de su vida. Y entonces eso nos pone a pensar, ¿verdad? Y vemos que a estas personas muchas veces les viene una serie de eventos que pierdo mi negocio o pierdo en algún momento mi vivienda que tantos años de trabajo me costó, y es como que se le vienen, como lo vemos a Noemí, fue en varios eventos desafortunados, y uno dice, ¿de dónde saco fuerzas para seguir adelante? Así ¿Verdad? Y cuando no tenemos y en algún momento lo vemos afuera, que no, nosotros, gracias a Dios, y ojalá la persona que nos esté viendo, usted sabe que usted tiene al Señor que va delante suyo, pero vemos mucha gente que se ve atribulada y no tiene con quién. Y Reina, realmente esto es algo que sí nos pone a pensar, ¿verdad? ¿En qué momento estamos viviendo? Así es, realmente que, y nosotros ahorita en este momento hemos mencionado sobre la parte física, que cuánto duele el esfuerzo que uno le ha puesto a las cosas. Ajá, pero cuando es la pérdida de un ser humano, Lo familiar. cuando es alguien familiar, yo creo que todas en algún momento de nuestra vida hemos pasado una situación difícil. Y yo recuerdo para la muerte de mi madre, o sea, para mí fue así como todo acababa, era mi ángel, yo decía, sin mi mami yo me muero. Y yo sé que el pastor incluso en un momento también nos ha contado cuando perdió a su hermano, la hermana Vero, cuando perdió a sus papás, Celestita también, o sea, son cosas que son bien difíciles y llega un momento en que nosotros nos sentimos desesperados, no encontramos qué hacer, sentimos que el mundo se nos ha venido encima, sentimos que ¿para qué seguimos viviendo incluso? Pero, y es difícil encontrar que alguien dé una palabra oportuna, porque nadie está preparado para algo así y nadie está preparado para dar un consejo. Ahora bien, nosotros tenemos la ventaja, como han dicho, que tenemos a nuestro Señor de nuestra parte, pues, y podemos extender nuestra mano y decirle, Señor, solo tú nos puedes ayudar. Y en la medida que el Señor nos va ayudando a superar este tipo de pérdidas, podemos ayudar a otras personas a que puedan salir adelante. Como les dije, no hay capacitador para que nos aconseje, no hay palabras oportunas, por más que nos digan, no, tenga paz, mire que el Señor por algo lo hizo. En nuestro raciocinio es difícil entenderlo, pero sabemos que el Señor al final del camino nos da esa luz, nos da la fuerza y nos dice, yo estoy aquí, yo Amén. estoy peleando por ti. Entonces Amén. no podemos desanimarnos porque en cualquier crisis que nosotros estemos pasando, el Señor va a estar ahí y eso no nos determina. El tener pérdidas en la vida no nos determina, sino que el poder salir adelante de todas estas situaciones. Porque dice la palabra que a nosotros nos ha dado dominio propio y no son las emociones ni los sentimientos los que nos van a dominar, sino la fuerza del Señor y el Espíritu Santo que está de nuestra parte, ¿verdad? Así que eso, como les digo, no nos determina y tenemos que seguir luchando con fuerza y que nunca vayamos a decaer, ¿verdad? Sí, sí, eso solamente con la ayuda del Señor nosotros podemos alcanzar esas fuerzas que nos faltan. O sea, como humanos, difícil, en nuestras propias fuerzas no lograríamos mucho, porque tenemos un límite y no daríamos, como decimos, no daríamos el ancho, ¿verdad? Porque realmente no estamos preparados para los golpes que se reciben en la vida, máxime de pérdidas de familia, de parientes amados, ¿verdad? Y de las cosas materiales, claro que duelen en el sentido de que ha habido un esfuerzo, ha habido un tiempo, ha habido una dedicación, una esperanza de tener ya en la vejez, pues ya cuando uno ya está maduro, tener una fuente de ingreso que nos ayude a pasar con menos pena el futuro, lo que se viene para nosotros, ¿verdad? En este tiempo y por todos lados en el mundo usted está viendo crisis, hay escasez de todo. Entonces, nadie está exento, pero con el Señor
somos otra cosa. Con el Amén. Señor Sí, nosotros estamos seguros. recobramos esa fe, esa confianza, esa seguridad de que Él nunca nos va a dejar. Si la misma palabra nos dice que Él nunca nos va a dejar solos. En ningún momento Él nunca nos va a desamparar. Entonces, pero yo le pregunto a usted esta noche, ¿usted ha pasado ya por alguna pérdida o un fracaso en su vida de lo que ha vivido? Porque se ha perdido, como hablamos, de negocios, se ha perdido cosas materiales. Y vuelvo y repito lo que vimos ahorita recién en este huracán. Yo vi en unos videos que el viento era tan fuerte que el techo completo lo levantó. Entonces lo que estaba protegido del agua, porque no se miraba que estaba inundado, entonces al irse el techo se mojó todo y se arruinó todo, ¿verdad? Entonces, qué duro, es bien difícil. Pero sí debemos nosotros buscar al Señor porque es el único que nos va a sacar adelante. Amén. Hemos tenido sueños, hemos tenido planes, hemos tenido ideas de lo que queremos con nuestros hijos, que estudien, que se gradúen, que hacemos, pero a veces los sueños se nos han hecho pedazos. Se ha derribado como que fuera un castillo, ¿verdad? De arena, que eso es bien fácil. Entonces, por eso nosotros esta noche le traemos esta palabra para que todos dependamos del Señor, para que podamos llevar nuestra vida de esa manera más suave, porque es que todo lo hace el Señor. Todo lo hace el Señor. Algo nosotros tenemos que hacer definitivamente, ¿verdad? Porque el Señor no nos va a dar en la boca las cosas, pero confiando en el Señor de que Él va a estar cuidando de lo que nosotros hemos construido por un montón de años, ¿verdad? Si ha perdido dinero, ha sido estafado, por ejemplo, o han han invertido en un negocio donde no funcionó, donde las cosas no se dieron, o confió en una persona y esa persona le falló, que le dice, no, mire que esto hace, yo voy a estar con usted, y a la hora llegada no fue así. De esos hay muchos ejemplos que se han dado a conocer y que lo han comentado. Ahora, ¿cómo nosotros debemos reaccionar cuando hemos tenido pérdidas significativas en todo aspecto? En lo familiar y en lo material. ¿Cómo vamos a reaccionar? Es con la ayuda del Señor, de la mano del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a tomar un valor, una fuerza, una iniciativa, un prospecto de algo para seguir adelante? Guiados por el Espíritu Santo, por el Señor que siempre está con nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos lo que los demás van a decir? Porque mucha gente se burla del mal que le está ocurriendo a una persona. Gozan, disfrutan. Pero si usted está con el Señor y usted sabe que Él no la va a dejar ni lo va a dejar, que se rían los que quieran, ¿verdad? Porque nosotros vamos a estar confiando, plenamente convencidos de que su palabra y Él nos va a estar guiando. Amén. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser nosotros, ¿cómo se llama? Tener esa seguridad. La seguridad, la certeza. Para no desesperarnos. Amén, Y amén. cometer errores Sí. con decisiones. Por malas decisiones, Sí. ¿verdad? Ujú. Podemos, en vez de arreglar aquella situación difícil, complicarla La podemos más, complicar. ¿verdad? Sí. Y en esta noche yo quiero decirles que aunque nosotros no podemos, no debemos, ni nos consideramos a nosotras mismas como especialistas, ¿verdad? Sí, no, ¿qué como va? expertas en el tema que estamos tratando, sí le podemos decir que Dios ha permitido que nosotras, ¿verdad?, vivamos situaciones difíciles, ¿verdad? Hemos pasado por experiencias, por momentos dolorosos, Sí. tristes, todas, ¿verdad? Todas las que estamos aquí. Y eso nos ha ayudado a nosotros. Amén. Y le damos gracias a Dios
porque los hemos pasado tomados de la mano de La Dios. fortaleza solo en el Señor. Solo en el ¿Verdad? Señor. Qué hemos terrible encontrado. hubiera sido vivirla sin el Solas. Señor. Debería, terrible para nosotros, ¿verdad? Entonces, como hemos vivido esto, nos da la capacidad de entender y de tratar de ayudar a aquellas personas que pues, en algún momento pudieron haber venido a donde nosotros por un consejo, por una opinión, porque nosotros ya lo vivimos. Así es. ¿Y a dónde vamos a llevar nosotros a estas personas? Solo a la Al fuente pie- así es, a los de la pies de vida Cristo. eterna, del agua eterna, que es Jesucristo. No podemos, porque yo le decía al principio, no es que seamos expertas en esto, no somos expertas, pero la experiencia más la palabra de Dios nos ayuda para poder decir. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en estas situaciones difíciles que vivimos? Venimos donde el Señor. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Pues sació esa necesidad que estábamos pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros Jesús es todo. Es nuestro redentor, es nuestro ayudador, es nuestro perdonador, es nuestro refugio, lo es todo. Amén. No Amén. sé, no logro entender yo ¿Cómo vivir sin Él? cómo vivimos, ¿Cómo pastora, superar todos el los tiempo? años Sí. anteriores sin Él, si Él lo llena todo. Entonces, ¿cómo no voy a hacer yo, por ejemplo, de querer ayudar a alguien si yo amo al Señor? ¿Verdad? Yo siempre lo he dicho, estoy tan agradecida por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y siempre lo he dicho, que todo lo que yo soy en Cristo, ¿verdad? Y lo que tengo en Cristo, se lo debo a Él, a nadie más, ¿verdad? ¿Cómo no dar de lo que yo recibí? Si la misma palabra dice, de gracia recibiste, dad de gracia, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor cuando yo pasé por una situación difícil? Bueno, pues Él me tomó en sus brazos. Yo no sé cuántas de nosotros nos hemos sentido Ay, sí. súper consentidas, amadas, Sí. protegidas por el Señor, ¿verdad? Él curó mis heridas. Y tal vez no solo heridas espirituales, sino que heridas físicas. También. ¿Verdad? Me libertó, Emocionales. me cambió el corazón, me dio vida nueva, me rescató. A mí me encanta cuando dice que el Señor nos tiene colocadas en lugares celestiales. Amén. Amén. Entonces yo digo, Dios, no permitas que yo me baje de esos lugares celestiales Sí. porque ahí estoy más que segura, ¿verdad? Me hizo parte de su pueblo. Sí. Soy hija. La palabra Sí, de qué Dios privilegio, dice ¿verdad? que soy hija. Entonces tengo un padre, ¿verdad? Y ese padre oye, ese padre responde mis ruegos. Yo puedo hablar con el Señor. Entonces, todo eso hace que me dé confiando siempre, ¿verdad? En que estas situaciones dolorosas en algún momento las vivimos porque la palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicción, Amén. pero que confiemos que Él ha vencido Ya lo venció. al Así es. mundo, ¿verdad? Entonces, esa es la confianza, la seguridad que nos permite vivir a nosotros, no deseando que nos pasen cosas así terribles, ¿verdad? Porque nadie quiere. No, Sí. no, jamás. Pero ni modo, si vienen, sabemos que tenemos a quien acudir. Amén. Tenemos a quien acudir y viene ese agradecimiento que uno dice, ¿cómo no voy a servir al Señor y no voy a llevar el mensaje de su palabra? Si hay tanto agradecimiento en nuestros corazones, no Amén, sé de dónde amén. usted lo sacó al Señor, yo sí sé de dónde me sacó el Señor y el agradecimiento que hay en mi corazón todos los días. Porque ese agradecimiento Él es el que nos hace valer el completo sacrificio que el Señor hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Y hay una palabra hermosa que siempre llena mi corazón, que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. No sé cómo usted está en estos momentos, pero Él vino a sanar su corazón. Si en algún momento está quebrantado, está dolido. Él vino a pregonar la libertad a los cautivos, Amén. a dar esa vista a los ciegos y no solamente una vista dañada físicamente. Muchas veces nuestros ojos espirituales están ciegos y no vemos, y a poner en libertad a los oprimidos. Si en algún momento está oprimido, la libertad nos la dio el Señor al venir a esta tierra.
Y el alma humana es tan compleja y él lo sabía. Habían tantos comportamientos que tenemos los seres humanos y uno se pregunta cómo aquellas personas que no tienen del Señor pueden desarrollar esa gallardía, esa disciplina, ese coraje que se tiene que tener en algún momento cuando somos atribulados por esas situaciones que no esperábamos. Y uno dice, ¿cómo saldrán adelante? Y lo hemos visto, que pasa en el ámbito humano, fuera aquí de la iglesia, fuera de gente que no conoce al Señor, que salen adelante aún a pesar de estar viviendo circunstancias muy complejas. Y es que saben qué es lo que pasa, que el Señor a todos los que estamos en esta tierra venimos de Él y nos dio esa disciplina, nos dio la valentía. O sea, Amén. el Señor, ese sol está para todos. Imagínense aún más para cuantos los conocemos a Él, Amén, amén. que le damos toda la gloria a Él porque sabemos que eso viene de Él y no nos ameritamos a nosotros cualidades y comportamientos que vienen del Señor. Se la damos a Él la gloria, que es, Amén. es por Él que vamos avanzando y saliendo adelante. No es por méritos humanos, porque usted ha hecho gran cosa, sino que es porque el Señor va delante suyo y lo capacita, lo habilita para salir adelante en esta vida, porque somos atribulados. No En nos esta- podemos declarar No, derrotados no sin nos hacer podemos- nada. No nos podemos declarar derrotados. Y si en algún momento usted sintió que iba a llegar al Señor y no iba a tener tribulaciones, la palabra del Señor lo dice. En el mundo vas a tener aflicción. Así Pero ¿qué dice la palabra también? Confiad. Confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, ese es el aliciente y eso es lo que nos tiene que a nosotros levantarnos cada día con esa esperanza. Porque en la vida tenemos que tener una esperanza, usted tiene que tener una razón para levantarse y es Jesús el motivo. Y el motivo que cuando sus fuerzas ceden, cuando usted está en debilidad, Él va delante suyo. Amén. Él es el que le llena de combustible para seguir adelante en esta Amén. vida que vamos a tener aflicción. La Así palabra es. de Dios dice, mi presencia irá delante de ti y te daré descanso. Amén. Porque también nosotros no Nos debemos atribulamos. Sí, no tenemos que dar por sentado que todo va a ser, como dice uno, miel sobre hojuelas. Lecho de rosa. Sería bonito si fuera así. Si fuera así. Wow, estaríamos, pero qué bonito que a pesar de ello podemos confiar en el Señor. Amén. Y eso es lo que estamos viendo, que la confianza en el Señor es base para poder superar cualquier circunstancia difícil, Amén. cualquier pérdida. Y miren que viendo a través de la historia cuántas personas conocidas a nivel mundial que han salido adelante. Y aparte de eso, vemos en la Biblia cuántas personas han superado situaciones complicadas, pero con la mano de Dios. Y ellos no se quedaron abajo. Ellos dijeron, se apegaron a la palabra de Dios y dijeron, todo lo puedo. Yo en puedo. Cristo que me me fortalece. Amén. Y eso es nuestra convicción. Tenemos que agarrarnos de la palabra. Si usted todavía no conoce del Señor, si usted tiene necesidad de salir de esas situaciones, nosotros le invitamos a que vaya a la palabra de Dios y ahí hay cualquier cantidad de sabiduría para que usted pueda salir de, no importa la situación que usted está pasando. Nosotros venimos de situaciones difíciles, venimos del mundo, pero el Señor nos ha sacado y podemos ver ejemplos. Y quiero comentarles de una mujer que ella profesionalmente estaba, pero de lo mejor. Tenía un buen trabajo, pero ella decidió empezar a tener un negocio propio. Al mes de salir de su trabajo empezó a montar su empresa, empezó a fabricar los envases del producto que ella quería vender. Estaba súper emocionada, ya tenían un plan de ventas, ya estaban viendo cómo capacitar a las personas, ya su esposo iba a ser el administrador y ella emocionada. ¿Qué pasa? Al mes de abrir la empresa, el esposo muere. Y su esposo era la fuente de sus sueños, era su motor, su alma. Imagínense cuántas personas en este momento están pasando esa situación, dirían, no, yo aquí no. Hemos visto no sigo. Hemos visto casos de matrimonios que se muere él o se muere ella y ellos dicen, no sigo. Y al mes se están muriendo ellos. Pero ella fue una mujer aguerrida y dijo, ok, paso mi luto, pero esto no me determina. No voy a quedar abajo, no voy a fracasar. Y vino y sacó. Y al sol de hoy es una empresa grande, una empresa
muy próspera, y estamos hablando que es una empresa que salió en 1963, según vi, y al sol de hoy todavía ella tiene cualquier cantidad de empleados, y no solo a nivel de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Tiene cualquier cantidad de vendedores a nivel mundial. Y la circunstancia no la determinó a ella. Ella dijo, sigo adelante, prosigo a lo que yo quería. Obstáculos siempre vamos a tener en la vida, pero la cuestión es salir adelante. Amén, amén. Sí, la verdad que es admirable cuando una persona, sea hombre o sea mujer, tiene la determinación de seguir adelante y no rendirse. Amado, es que es tan fácil rendirse, porque a uno le faltan las fuerzas, el ánimo, eh, no sé, nuestro corazón nos falla en ese aspecto porque se deja llevar por las emociones. Y en el mundo, pues, hay estorbos, hay fracasos, hay de todo lo que puede haber que nos impida, ¿verdad? Triunfar o terminar un emprendimiento, algo que nosotros hayamos decidido hacer para sacar adelante a nuestra familia. Esta señora, estábamos leyendo la historia de ella y realmente es admirable, ¿verdad? Es admirable porque no se quedó, no se detuvo, ella siguió con el plan, con el dolor en su corazón por la pérdida de su esposo, con aquel dolor de haberlo perdido porque él significaba mucho como esposo y lo que iba a hacer en función de la empresa, ¿verdad? el apoyo Y que ella entonces, tenía. cuando uno lee sobre eso, dije, realmente hay personas que, yo no sé si ella conocía al Señor, o no lo conocía, o solo lo mencionaba, ¿verdad? Pero es una actitud digna de imitar, ¿verdad? Gracias a esa decisión que ella tuvo de como comenzar de nuevo, porque todo se le cambió, entonces de aquel pequeño negocio que iba a iniciar, ahora en este tiempo es una empresa grande y es una industria de cosméticos. Yo no sé si usted ha oído hablar de los productos Mary Kay, ¿verdad? Tiene de todo. Tienen muchos países y tienen muchos empleados que dependen de esa empresa. Pero mire qué bonito, ella tenía una frase, un eslogan que lo utilizaba mucho. Ella decía, primero Dios, luego la familia y por último el trabajo. Entonces, Dios ocupaba un lugar primero, muy importante para ella. Entonces, por eso le digo, yo no sé, ahí no habla nada si ella era cristiana o no, pero Dios sí era importante para ella, ¿verdad? Era prioridad, ¿no? Sí, entonces vemos nosotros cómo podemos lograr, con la ayuda del Señor, salir adelante y seguir en el plan de trabajo, en el plan de vida que nos habíamos forjado. Tenemos también un ejemplo que investigamos, que de una persona multimillonaria, que hubo un tiempo que fracasó, bueno, el tiempo se puso difícil, complicado, y se declaró en bancarrota, era multimillonario, pero el hombre era astuto. En los negocios, los bancos, por ejemplo, lo presionaban para que él pagara, y no eran unos cuantos dólares, ¿verdad? Eran millones. Porque él se atrevía a hacer préstamos o negocios con buena cantidad de dinero y sin embargo, él decidió seguir adelante y tuvo ese impulso de hacer las cosas y buscaba oportunidades. Entonces, yo no sé si, bueno, yo creo que sí lo conocemos, si fue presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Hablamos de Donald Trump. Y ahorita pues parece que es candidato también, usted tiene que saberlo, ¿verdad? Entonces, vemos que él surge de las cenizas. Él también tiene una frase que la utilizaba mucho y decía, confía en Dios y sé honesto contigo mismo. Qué bueno. Entonces vemos que tal vez no lo conocemos como un cristiano apasionado de la palabra, que ande predicando, ¿verdad?, al Señor, pero sí tiene a Dios
en sus labios y lo menciona. Entonces Dios respalda hasta Amén, aún aquellos amén. que están, que no están tan de lleno con Él, Comprometidos. ¿verdad? Entonces también Él decía, aquel que se cree que sabe todo, está cerrándose puertas, Así porque es. no va a aprender nada más. Todo lo sabe, todo, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros se puede imitar. Se puede imitar porque ellos han salido adelante. Al día de hoy, yo estaba buscando la información, a este día, tiene muchos compromisos por pagar todavía, bastantito. Como 1.000 millones de hermanos. Pero él Casi tiene nada. tiempo hasta el 2028 para poderlo hacer. Y como él es muy hábil para los negocios, de repente pues sabemos que sí lo va a lograr. O va a haber un método que va a buscar para salir, ¿verdad? Ahora, si el Señor hizo con estos dos ejemplos que estamos mencionando, de Mary Kay y de Donald Trump, que no sabemos cómo están con el Señor definitivamente, y el Señor les ayudó a salir adelante, ¿cómo no el Señor va a hacer con nosotros que somos sus hijos? Amén, Amén. ¿Verdad? Entonces, Claro de que eso sí. debemos estar nosotros tranquilos, Claro. felices, y Seguras. tenemos asegurado nuestro porvenir. Amén, Pero amén. también tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Así es. Así es. Y hemos hablado de dos personas que son de esta época, ¿verdad? Así, La sí. señora de los cosméticos y el señor Trump. Pero también tenemos un ejemplo que es muy célebre. El señor Tomás Alva Edison. Él fue un gran inventor. Sí. Tiene muchos inventos, ¿verdad? Trabajó mucho. Y uno de sus mayores inventos fue la bombilla eléctrica. Esto que nos permite. El foco, que dice uno, ¿verdad? Eso. Y cuando ya lo tenía como listo y todo, y que lo iba a probar y todo, el asistente tuvo yo digo que fue un incidente, no un accidente, no fue un incidente involuntario y se le ha caído de las manos y este señor tuvo que ver su invento, su esfuerzo, pedazos. hecho pedacitos en el piso, ¿verdad? Pero fíjese qué hermoso que este hombre, a pesar de su gran pérdida, no se echó para atrás, no se puso a llorar, ni despidió al asistente, digo yo. Esperamos que No se quedó lamentando el incidente, ¿verdad? Sino que decidió comenzar de nuevo. cuando Así ya había es. llegado al Al término. invento. Imagínense todo el trabajo de investigación que hizo, todo lo que tuvo que hacer. Y cuando ya tenía eso ahí, el asistente se le cae de las manos y se le hace chinitas. Pero él decidió comenzar de nuevo, volvió a empezar, se imagina. Pero, Sí. y eso es lo que nosotros Eso es lo que debemos de debemos hacer. sí. ¿Verdad? No dejarnos Caer. no dejarnos caer. Yo siempre digo, ok, usted se cae, se levanta, porque Así caído ahí es. no sé. Eso sí es fracaso, Sí. mire, quedarse tirado. Sí. Pero usted tiene también, por ejemplo, las naciones de Japón y de Alemania. Fueron Después dos de tremenda naciones destrucción. que quedaron en unas ruinas terribles, en escombros, sin ningún recurso a su disposición. Pero estas naciones hicieron algo que yo siempre he dicho, se determinaron. Y la palabra de Dios dice, determinarás una cosa y te será será firme. Amén. Así es. Así dice la palabra en Job. Sí. Y en tu camino, dice, alumbrará la luz. Entonces, comenzaron estas dos naciones, Alemania y Japón, comenzaron a emerger, a levantarse. ¿Cómo son ahora? Grande. Y ahora son naciones unas potencias potencias mundiales. económicas Sí. en muy poco tiempo. Nosotros vimos, por ejemplo, a Japón, que después de aquel tsunami que les destruyó un montón de centros turísticos y de todo, ellos se levantaron. ¿Por qué? Porque determinaron, ¿verdad? Eran unos países en una ruina total, destinados a la miseria y también a tener muchos problemas sociales, económicos,
pero ellos dieron un ejemplo a toda la humanidad y demostraron que podemos levantarnos, podemos transformar cualquier situación si lo hacemos con valor y con esfuerzo. Amén. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Sí, no, definitivamente no nos podemos quedar de brazos cruzados y vemos esos ejemplos. Pero si traemos ahora personas que han tenido muchas veces no las capacidades físicas para salir adelante, así como lo hemos hecho nosotros. Un ejemplo hablaba de Luis Pasteur. Luis Pasteur era una persona miope, o sea que tenía dificultades para ver de una manera bien, ¿verdad? Y podemos decir en aquellas épocas que hoy con el avance de la tecnología uno puede decir, a mí me van a dejar los ojos 100%, pero no sabemos en aquellas épocas cuál era el avance y cuáles eran las dificultades. Y aún así les voy a contar que él es un químico bacteriólogo que desarrolló la vacuna contra la rabia y descubrió el proceso que ahora pues nos tiene a nosotros comiendo esa rica leche, el proceso de la pasteurización. Imagínense qué hubiera pasado si esta persona con esa capacidad especial hubiera dicho, no, aquí me quedo y no voy a hacer nada de mi vida, sino él salió adelante y hoy es un hombre de renombre. Otro ejemplo es Beethoven. Ay, Beethoven sí. es uno de los ejemplos más lindos porque uno dice, esta persona era sorda, tenía esa discapacidad y pudo escribir las sinfonías más lindas, hermosas que hoy aún en nuestra época uno puede disfrutar de esa calidad musical y uno dice, wow, una persona que era sorda, ¿cómo pudo haber hecho algo tan maravilloso, espectacular y maravilloso? Y Así no es. haberlo en momento uno dice, escuchado. Y era un obstáculo grandísimo. Sí. Porque Grandísimo. tenía que oír, necesitaba oír. Y sin embargo, ¿Cómo ¿qué haría? lo hizo? No sé. Es la pregunta que uno se hace, ¿cómo haría, verdad? ¿Cómo haría? Porque uno dice, uno canta y uno dice, yo me escuché, que Ajá. mal me escuché, El ¿verdad? sonido, Sí. sí. Eso, pero imagínense cómo iba a hacer esas enmiendas en sus partituras si no escuchaba. O sea, y es un caso que la verdad se debería de ponerle un poco de ojo cuáles eran sus otros órganos desarrollados para Claro, poder... habilidades. Eran unas habilidades que la verdad son puestas por el Señor. Así Son es, esas sí. capacidades que Él nos da. Otro caso, el presidente Franklin Roosevelt, él sufrió poliomielitis y quedó inválido. Sí. Y él nunca se quejó y si mismo estuvo en situaciones de Estados Unidos que eran bien delicadas como país y él sacó adelante ese país y fue gobernador, fue presidente. Y hay una frase muy importante que él tenía, que haz lo que puedas con lo que tienes y dónde estás. Entonces usted póngase a pensar, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo yo en este momento? Esos talentos que el Señor le ha dado. ¿Qué es lo que tengo y dónde me quiero ver yo o dónde estoy? Porque una cosa es a dónde estoy y a dónde me quiero ver. Tengo yo esas metas claras definidas. ¿A dónde me quiero ver? Y con esos talentos que el Señor nos ha dado a cada uno, ¿qué es lo que yo voy a hacer y los voy a poner al servicio del Señor primero y al servicio de los demás? Así es. Celestita, ahorita pienso en aquel pasaje de la Biblia de la viuda, Sí. que le iban a llevar sus hijos, ¿verdad? Y el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Y a veces nosotros tenemos habilidades, tenemos destrezas, tenemos conocimientos, pero en ese momento estamos tan atribulados, Cerrados. tan angustiados, Sí. sí, que no pensamos. Pero mire, me acordé ahorita de eso, de que el profeta le dice a la mujer, ¿qué tienes en casa? No, le dice ella, solo tengo unos jarrones, le dice. Y se dio la multiplicación. Sí. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios. Así es. Fíjense que qué bonito, ¿verdad? Y ahorita la pastora dijo algo, que a veces estamos cerrados. Nosotros tenemos que romper esquemas. Tenemos que decir, este no es mi lugar no es en el suelo. El Señor me ha hecho para cosas grandes. Tenemos Amén, alturas. Amén. Exactamente. Si queremos realmente ver milagros, nosotros tenemos que estar establecidos para ver esos milagros, porque el Señor aún tiene muchas cosas que dar. Dios no es un Dios del pasado, Dios es un Dios del presente. Y nosotros tenemos que Para ver siempre. y desechar toda mentira del enemigo. No podemos dejar ni que la gente nos venga a decir mentiras, ni creer que la posición en la que estamos es aquí donde nos vamos a quedar siempre. No, tenemos que determinarnos, como dice la hermana Vero, que el fracaso no es nuestra meta.
No estamos para eso. Yo hace poco yo hablaba con una hermana, mire, el fracaso no te termina. Nuestra meta está a grandes alturas. Allá es donde nosotros tenemos que llegar. Miren el caso de Pedro. El Señor le dijo, ve y pesca en el mismo lugar donde Pedro pescó antes. Cualquiera hubiera dicho, pero si estuve tanto tiempo, estuve toda la noche y no conseguí pero ni un pez, Ni una sardina. ni una sardinita. Pero fue un hombre obediente. Y eso es de admirar, que primero tenemos que ser obedientes. Atender la voz de Dios. Aprender a sí. escuchar la voz de Dios. Él fue, ¿y qué resultó? Bueno, tuvo que abundancia. buscar ayuda para que y rompieran las redes, ¿verdad? y pudo ayudar a aquellos que todavía estaban buscando, ¿verdad? Entonces, y mire, dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, estableceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Cuántas cosas grandes tiene el Señor para darnos? Y fíjense que yo me tomé la atribución y busqué un versículo en Deuteronomio 31:6 y dice, así que sé fuerte y valiente, no importa que tengas miedo y mientras tenga pánico, enfrenta a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti y no te fallará. Consideremos que el Señor es nuestro guardador y que Él va delante de nosotros siempre. Amén. La verdad que el Señor siempre está por nosotros y con nosotros, ¿verdad? Amén. Él nos ayuda en todo aspecto, en toda circunstancia, en toda situación en la que nosotros nos veamos involucrados, porque así es la vida. Aquí en el mundo tiene tantos escenarios que a veces nosotros no sabemos que vamos a llegar a ellos, ¿verdad? Que vamos a estar en ese lugar. ¿Y por qué? ¿Cuándo? Entonces, es así. Lo que tenemos que aprender es a resolver, Amén. ¿verdad? Con la ayuda de Dios siempre, ¿verdad? Poniéndonos de la mano, tomándonos de la mano del Señor, realmente es como nosotros vamos a poder seguir adelante y hacer las cosas tan importantes, tan necesarias para poder llevar a cabo. Dice que el mensaje principal de esta enseñanza es cómo empezar de nuevo cuando lo hemos perdido todo o casi todo. Y volvemos al caso de los que estábamos mencionando. No perdieron todo, pero perdieron bastante. Bastante. Era bastante como para ver qué sigue, cómo hago, quién me ayuda, quién me auxilia. Yo sola o solo no puedo. ¿Qué voy a hacer? Son interrogantes que uno se puede hacer en la desesperación. En ese tiempo donde la soledad es como que se viene encima y como que lo agarra uno y lo apachurra todo. Sí. Entonces, pero si nuestra mirada, nuestros ojos están viendo al Señor, mire qué es lo que pasó con Pedro cuando el Señor lo mandó que caminara sobre el agua. Pedro miró las olas que estaban altas y revuelto el mar y se hundió. Y eso es lo que nos puede pasar Así a nosotros es, sí. si dejamos de ver al Señor. Pero si estamos fijos con nuestra mirada, con nuestro corazón, pero pendiente de lo que la palabra del Señor nos dice, nosotros vamos a salir adelante y usted también va a salir adelante. Amén. Amén. ¿Verdad? Porque le estamos diciendo que hemos pasado por experiencias y no somos maestras en esto, pero sí les podemos decir y darle un consejito de que se puede, con la ayuda del Señor. Mire que tenemos que armarnos de valor, amados, porque a veces en nuestras fuerzas es imposible. Yo no sé usted si usted es fuerte, si es campeona en levantar pesas, yo no. Pero el Señor es el que lo saca a uno de esos apuros, de ese hoyo donde uno puede llegar a caer en un determinado momento de aflicción, algo emocional, algo familiar, algo material. El Señor es el único que nos puede tomar de la mano y levantarnos con esa fuerza que solo Él puede. Mire qué bonito este versículo que tenemos en Josué 1:9 en la Biblia al día, yo lo tengo así, y dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente.
O sea, le está diciendo, ten ánimo, ten valor, esfuérzate, no te quedes ahí. Dale para adelante que yo te llevo aquí de la mano, yo te empujo, yo te espero aquí. O sea, el Señor está ahí por nosotros. Amén. Y dice, no tengas miedo, ni te desanimes. O sea, ¿sabe qué quiere decir esto? No tiembles, no te acobardes, nada te asuste, nada temas, no te aterrorices, no te amedrentes. ¿Por qué? Nosotros somos muy dados a que el miedo llegue Nos a nuestra paraliza, vida y nos nos paraliza. El miedo definitivamente. no nos hace caminar, no nos hace hablar, Sí. todo llegamos a temer y miramos las cosas, ya no las miramos grises, las miramos negras. Entonces, cuando de repente todavía hay una luz que nos está indicando el camino a seguir y qué es lo que debemos hacer. Entonces, amados, nosotros debemos seguir adelante, volver Amén. a intentar aquello Amén. que en una oportunidad no se pudo, pero el Señor nos dice, aquí estoy yo. Amén. Tómate de mi mano y ven para adelante. Así es. Hay ¿Verdad? nuevas Ponte de puertas pie. abiertas, Hay pastor. puertas, o sea, Sí. no todo ha No terminado. todo está perdido. No todo se perdió, amados. Hay que seguir adelante. Nosotros tenemos que tener esa convicción. Nuestro corazón debe estar firme. Amén. Por eso necesitamos que la palabra del Señor sea lo que nos guíe todos los días de nuestra vida y en cada momento y en cada lugar. Debemos intentarlos. Y así como pasó, ¿se acuerda que hablamos de Noemí, que se fueron toda la familia y murieron el esposo y los hijos? Así como le pasó a Noemí y así como le pasó a Job, que perdió todos sus hijos. En Eran un 10, momento. ¿verdad? Sí. Eran 7 10 varones y 3 niñas. niñas. Sí. Perdió todo lo material, perdió todos los empleados, todos los que trabajaban con él. La salud. Ahora, todo. también la salud, que saben cómo le fue a Job. Pasó por un proceso duro, difícil, pero llegó un momento en que sus pensamientos empezaron a entrar en un orden, ¿verdad? Y ahí comenzó él como a buscar la ayuda de Dios, porque era el único que lo podía sacar, ¿verdad? Entonces, y de esta manera él pudo ver un resultado para surgir. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Si nosotros ponemos un empeño, ponemos la decisión del Señor es ayudarnos, nosotros tenemos que pensar en que es así. Amén. En que eso va a suceder y el Señor lo va a hacer Sí. porque estamos confiando en Él, estamos creyendo en Él Así con es. todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Entonces, si los resultados que nosotros esperamos en una determinada situación no se da, no llega a ser, ¿verdad? Como lo habíamos visualizado, entonces, así como estos personajes que leímos de la época moderna, de este tiempo que nosotros hemos oído hablar y de los que leyó Celeste, que son los grandes inventores y todo lo que hicieron, que se logró para el avance de nosotros ahora y disfrutar lo que ellos lograron, entonces no desmayemos. Amén. No nos derribemos, no nos dejemos caer. Esa es una frase que se la vamos a repetir cuantas veces sea necesario en otras oportunidades, porque ahorita ya casi estamos llegando al final, ¿verdad? Entonces, volvamos a empezar, volvamos a intentar con toda la energía y la fuerza y la seguridad y no bajemos los brazos, amados. Amén. Porque ¿saben qué? Mientras nosotros tengamos vida, podemos lograr muchas cosas. Muchas cosas. Todo aquello, mientras el Señor nos tenga con vida, nosotros vamos a ser capaces de lograr grandes cosas. Y ahí es Amén. donde vamos a decir grandes cosas tenía el Señor Así para es. nosotros. Amén. Pero yo no lo miraba, pero sí lo tiene para usted, lo tiene para su familia, para las personas que usted que ama. Dígale usted, el Señor está con nosotros Amén. y Él nos va a ayudar, Él va a hacer que nosotros salgamos adelante, que salgamos a flote, no nos vamos a quedar hundidos, no Así nos es. vamos a hundir. Y eso es, amados, lo que les traemos ahora, este mensaje, Amén. para que usted se anime a que la palabra del Señor le hable, usted abra la Biblia, ore, asista a las iglesias donde la palabra de Dios se predique y usted va a encontrar esa fuerza para poder salir y seguir adelante y Amén. confiar y esperar Amén. y Así con es. gran gozo dar el testimonio de todo lo que el Señor hizo por sus vidas, por su familia y por Así todas es. nosotros. Amén. Amén. Gloria a Sí, Dios. Bendito sea el Señor. Nos despedimos, amados, en esta oportunidad
y les deseamos que esta palabra haya quedado guardada en su corazón y que la haga vida, que pueda hacer vida en ustedes. Amén, y que amén. podamos todos decir, el Señor lo hizo por mí. Así El Amén, amor del amén. Señor por mí es tan grande. Bendiciones, amados. Buenas noches. Les deseamos todo el bien del Señor. Bendiciones. La noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga